buenas noches, doctores. Estamos en todo el ajetreo acá, justo acabamos de llegar, estamos todos los ponentes que estamos presentes en Arequipa, pero nuestra primera responsabilidad justamente es con nuestra casa, que es Ubiápolis, así que estamos cumpliendo con nuestro horario académico y decirles a ustedes que justamente vamos a tocar un tema que, como siempre con Reader coincidimos, se dan algunas modificaciones. ¿Cuál modificación, doctor, en el tema de violencia? Si ya usted nos tiene acostumbrados a estar dándonos los tips casi siempre o actualizados. Señores, este año, 26 de julio, 2 días antes de Fiestas Patrias, sale justamente esta modificación referida a qué es lo que pasa cuando los adolescentes cometen hechos de violencia. Recuerden que el título de hoy es referido al tema de protección de niño ni adolescente, pero siempre estarán en plan de víctimas. También existen denuncias contra adolescentes en los que se pide medidas de protección. Hay situaciones en las que, por ejemplo, en centros educativos hay alumnos que cometen entre 14, 8, 10 años, 16 años, pueden cometer hechos de violencia. Entonces, el Estado se conflictúa un poco porque dice, ¿qué hago con los adolescentes? ¿Tengo que dictar necesariamente una medida de protección en contra? ¿O solamente voy a dictar, cuando se trate de adolescentes o niños, medidas de protección a favor? Entonces, esa interrogante que quedó un largo tiempo entre los jueces, ¿cómo estás, Javier? Buenas noches. Ha tratado de ser solucionada con esta ley, este decreto supremo, el 004-2024, este 26 de julio. Pero vamos a conversar en Udiápolis si es que realmente se está solucionando el problema. Vamos a tratar de conversar eso el día de hoy. Así que les pido que estén súper atentos. Igual todas las preguntas que ustedes hacen, así como ahora estoy recibiendo los saludos. Muchísimas gracias, César. Voy a estar al pendiente de los chats para poder resolver las preguntas que ustedes vayan realizando. Pero ya lo saben, la clase de hoy está relacionada al tema de niño, niña, adolescente en el ámbito de violencia, no solo como víctimas, sino también como supuestos agresores. Recuerden que mientras que estemos en protección, seguirán siendo supuestos agresores. Así que hay que utilizar la palabra adecuada. Denunciados. Nada de señalar agresores, porque si usted indica que es agresor, es porque ya derrotó el ámbito de sanción, ya resolvió, ya es usted un juez penal que emitió una sentencia condenatoria, ya ha determinado que es agresor. Todavía en mi ámbito de protección no vamos a utilizar esa terminología. Y usted por ahí me puede decir, pero doctora, si cuando yo presento un escrito en esa parte electrónica, automáticamente sale víctima y denunciado. Y yo he conversado con ustedes ya si es que con la emisión de la medida de protección yo ya determino víctima o todavía tengo que esperar el ámbito penal. ¿Qué dicen ustedes? A ver, escríbanme en el chat. Cuando yo dicto la medida de protección, ¿ya determino víctima o todavía tengo que hablar de presunta víctima? Igual que en el tema de agresor. En el tema de agresor, doctor, usted nos ha dicho presunción de inocencia hasta el final. Así como ese caso mediático, ¿verdad? Ese último caso que por ahí me han llamado, doctora, quiero que nos haga una clase precisa de este caso mediático, pero no, no podemos hacer, Reader, estamos prohibidos porque estamos ejerciendo la judicatura y no podemos hablar sobre ese tema. Bien, pero vamos a dar los tips. Claro que sí. Así que las personas denunciadas por violencia seguirán siendo presuntos agresores. Hasta que no exista sentencia condenatoria firme, ellos están cubiertos de la presunción de inocencia, ¿verdad? Doctora, pero hay videos, yo lo he visto en ese canal de televisión. Ya, pero todavía, presunto agresor, en todos los casos. No nos estamos refiriendo a ese caso que usted está pensando, no, a ese no. Así que vamos a mantener esa presunción, están cubiertos de eso, esa presunción de inocencia que solo puede ser derrotada con una sentencia. Pero ¿y para víctima? Sí puedo hablar de cuando dicta usted la medida de protección después de su audiencia, doctor, usted ya nos enseñó que necesitamos audiencia. ¿Va a haber víctima o presunta víctima? A ver, vamos a leer el chat. ¿Qué nos dicen? Vamos a ver quién acierta. Nancy nos dice presunto. Noé nos dice, creo que víctima no deja ser. No deja de ser, me imagino. Presunto sí, presunción del agresor sí, doctora. Wilber me dice, presunta víctima también. Lidia, ay, un momentito, perdón. También Nancy me dice presunto, doctora. Señores, la presunción en razón del agresor, ¿correcto? Pero en el tema de víctima, cuando dicto muy bien Flor, muy bien Milan, muy bien Elizabeth, Marisabel, correcto,
Ahí, cuando dictas ya con la medida de protección, tú ya tienes víctima. Ah, doctora, pero ¿por qué no entonces presunción ahí? Porque se invierte. Recuerda, tú en este diplomado tan completo que se ha armado con Udiápolis, en las primeras clases que hemos hablado, los enfoques y los principios en el ámbito de protección son totalmente diferentes al proceso tradicional. Aquí tenemos, por ejemplo, enfoque centrado en víctima. Sí, claro que sí. Y ese enfoque centrado en víctima va a permitir que tú, para que dictes una medida, tengas el famoso indicio razonable de que es víctima. Así que tienes víctima cuando dictas medida de protección, pero no tienes agresor en protección. Tendrás presunto agresor o denunciado. Recuerda, presunción de inocencia hasta el final. ¿Y qué pasa con nuestros adolescentes? Pueden empezar a entrar en un conflicto con la ley penal, pueden empezar a generar hechos de violencia en cualquier espacio, por ejemplo, relación de pareja. ¿Podría darse o no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellos estudiantes en un centro preuniversitario que pueden ser denunciados, doctora, por hechos de violencia? Claro, hechos de violencia, y ya usted lo sabe. ¿Qué tipos de violencia tenemos? A ver, escríbame los tipos. Los tipos de violencia, por favor, a ver. Uno, la violencia física, muy bien, Javier, psicológica, muy bien, Lady, Ronald, aquí dice Bliss, sexual, el bullying, alguien me puso acá bullying, ¿eso será tipo de violencia o estamos en esta línea de modalidad? Ingrid nos habla, nos cocina a las 4 y dice otra, no se olvide la económica, la violencia de género nos ponen aquí, pero señores, la violencia de género es todo. La violencia de género puede ser manifestada a partir de tipos y modalidades, ¿correcto? Yo puedo utilizar cualquier medio, instrumento, forma de ejercer violencia y tengo que tratar de enlazarlo a los tipos ya presentes y tipificados correctamente. ¿Cuáles son esos tipos? Muy bien, claro que sí. Carmen, correcto. Y Raúl nos dice, doctora, en la ley soy solo cuatro. Cuatro tipos de violencia. Muy bien. Pero modalidades. A ver, escríbame las modalidades. Vamos, a ver, una modalidad que usted sepa. Modalidad de ejercer violencia. No, Janet, esos son los tipos. Modalidades estamos hablando. Una modalidad, ¿cómo puedo ejercer? Muy bien, Javier. Acoso. Muy bien. Acoso, trata también. Muy bien, muy bien. Señores, ¿y escucharon ustedes acerca de esto del ciberacoso? ¿Escucharon o no? Que el Congreso quería cambiar esto, ¿verdad? Quería ponerle como tipo. Pero no es tipo. El ciberbullying, dice, muy bien. Y recuerden que incluso que en la tipificación respecto al utilizar inteligencia artificial para, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, recuerdan que en ese colegio se utilizó inteligencia artificial para asignar el rostro de un adolescente a un cuerpo desnudo de otra persona, ¿correcto? Y ellos hicieron eso con inteligencia artificial. ¿Quiénes? Los adolescentes, señores. Y difundieron esas imágenes de connotación o contenido sexual para ciertos beneficios como el chantaje o para generar algún tipo de agresión a la integridad emocional, ¿correcto? Otra modalidad es importante, esa modalidad que ya lo quieren convertir en tipo, pero realmente es modalidad. Eh, Muy bien, también, Marisabel, puede ser, pero señores, nos estamos olvidando de algo. Recuerden, tenemos acoso político, tenemos acoso por proceso judicial, tenemos alguna otra modalidad, violencia obstétrica, puede ser, sí, violencia vicaria, muy bien. Entonces, miren todas las modalidades que yo tengo que asociar a un tipo de violencia. Correcto. Doctores, ¿y eso puede realizar un adolescente? Muchas veces en los juzgados, sobre todo en provincia, ¿qué pasa si tenemos denuncias de violencia familiar, violencia doméstica, de una víctima de violencia de, señores, tuve un caso de una víctima de violencia de 30 años denunciando a un adolescente de 17 por violencia doméstica? Y usted dirá, doctor, ¿y por qué el prejuicio? O sea, sí a la inversa, pero no el hecho de que la mujer tenga más edad y que esté con un adolescente, que sea su pareja, relación de pareja, ojo. Ella decía relación de pareja.
Doctor, entonces una persona de 25 años o 30 años no puede estar con una persona de 17 años como relación de pareja. A los 17 años, ¿qué podría pasar? Recuerda que ya pasamos ese filtro de 14 a 17, porque en eso, menos de 14, señores, si no hay forma. O sea, acá no me vas a decir que hay una relación menos de 14 años, ¿no? Ahí es violación sexual bajo todo tipo de situación. No hay forma, ese consentimiento, ¿verdad? Pero, ¿puede una persona de 25 años, mujer, solicitar medidas de protección contra su pareja de 17 años con la que convive por violencia física? ¿Qué dices, Flor? Andrea. Señores, los sometimientos pueden darse hombre, mujer o hombre, claro que sí. Pero sí nos cuesta un poco analizar, claro que sí, que al ser adolescente igual está en un grupo vulnerable. Y qué casualidad, este adolescente era de nacionalidad venezolana, condición económica, pobreza, claro. Migrante irregular, es decir, ese joven podría ser amenazado con que si deja la relación o ya se desanima de la relación, podría denunciarlo incluso por la irregularidad de su eh, estancia dentro del Perú, ¿o no? Podría ser sometido adicional a que es vulnerable por la edad en esa relación de pareja con esta persona de 28 años, de 30 años, con esta mujer de 30 años. Claro que sí. Y es por eso que ante este supuesto, miren qué tal, cómo calza la diapositiva que les voy a mostrar ahora. ¿Correcto? Vamos a mostrar. Miren, para que usted me diga, doctora, voy a establecer una línea de tiempo. Me dice, doctora, ¿qué pasa si hay ciberacoso, pero la persona que acosa es del extranjero y vive en Europa? Tú puedes denunciar no en Europa, tú puedes denunciar en el Perú, porque en el Perú yo como Estado tengo que protegerte contra todo tipo de violencia a través de cualquier herramienta, medio virtual, desde donde esté, cómo es que están haciendo o ejerciendo esa violencia. Tú tienes el derecho de ser protegida dentro del Estado peruano, ¿correcto? Así esto sea un tipo de violencia que nace, surge a partir de otro país. Muy bien. Y como dice Leomildo, doctora, las reglas de Brasil igual van a proteger a este adolescente dentro de su grupo etario. Ulises me dice, doctora, ¿y si mi pareja me intenta estafar? Señores, recordemos muy bien que hay algunos tipos penales que no se ajustan a la relación de convivencia. Por ejemplo, el hurto entre pareja, entre esposos, se puede dar. El hurto, estamos haciendo que no hay violencia. Entonces, hay que establecer muy bien los tipos penales dentro de una relación de pareja, señores, ¿correcto? Pero sí podría establecer, más allá de un delito, la configuración de una violencia psicológica. Doctora, me está pidiendo mis tarjetas de crédito y me dice que si no le doy mis tarjetas de crédito me va a dejar o va a exponer una foto mía que nos habíamos tomado en el tiempo que teníamos esta relación y aceptamos ambos tomarnos fotos desnudos y subirlo a la plataforma. Teníamos solo los dos las claves y ahora me dice, dame las tarjetas porque si no lo voy a exponer, señores, ahí cambia totalmente la figura, ¿verdad? Es decir, pedir este dinero o esta exigencia de la tarjeta de crédito como parte de una violencia, incluso como parte de una violencia relacionada a su indemnidad sexual. Nancy, ahí no sería violencia económica. Ahí por encima de la violencia económica tenemos cuál es eh, en este caso, el sujeto y la finalidad de protección sería la indemnidad sexual. Es no exponer tu identidad sexual a una supuesta agresión a través de la publicidad de estas fotografías con contenido sexual. Y Dana nos supone un ejemplo ya con el tema de los adolescentes. Doctora, si dos menores de 14 años mantienen relaciones sexuales, ojo, recuerda Dana, tenemos un límite de edad. ¿Cuál es el límite de edad, señores, en el tema de relación sexual por el tema de la cierta capacidad o autonomía de decisión para el inicio de una relación sexual? Muy bien, 14. Pero te dice, claro, porque menos de 14 estamos hablando de violación, no hay forma de establecer esa cierta autonomía. Pero dice, dos menores de 14, estamos con 14, exacto, mantienen relaciones sexuales en el que la mujer tiene 13. Ah, bueno, estamos con 13. Si la mujer tiene 13, estimada Ana, hay violación, no hay forma. No hay nada más, no hay que preguntarle nada, no hay que... Violación sexual, punto. Ahora, acá no hay infracción, acá es un delito. ¿Bien?
Vamos, correcto, correcto. Muy bien, está muy bien. Incluso Joseph dice, doctor, ese delito podría ir hasta la cadena. Perfecto. Señores, yo les he querido traer hoy día una línea de tiempo, porque ustedes que se han matriculado y recuerdan que esto va cambiando constantemente, y me voy a centrar en lo que hoy me ha convocado Diápolis. Mi línea de tiempo ustedes ya la saben de memoria. Ahí he puesto 2015, 2020, 2021, 2022, 2023. Incluso en esta línea de tiempo usted va a encontrar aquellas modificatorias que hice específicamente o que mencioné respecto a la posibilidad de audiencia, ¿correcto? Pero vamos a, señores, ahí vamos a ampliar. Zoom en el 2024. ¿Qué nos ha pasado en el 2024? ¿Con qué hemos despertado 2 días antes de fiestas patrias? Título interesante, ¿verdad? Señores, volvemos al ejemplo de que el denunciado, este adolescente de 17 años que ha sido denunciado por violencia. Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias, Beder Quiroz, gracias por tu salud. Incluso acá dice, doctora, ¿qué pasa si, Marisabel me dice, doctora, ¿qué pasa si la mujer es mayor y el niño tiene 15 años? Ese es el caso que te estoy diciendo. Marisabel, esta mujer tenía 25, 26 años y su pareja tenía 17 años, 16 años, de nacionalidad venezolana, migrante irregular, estaba totalmente sometido en esa relación, realmente, ¿o no? Ahora, pongámonos en el supuesto de que hay una pareja imaginemos una cierta edad de la mujer 16 años y su pareja 17 años. Ellos han decidido mantener relaciones sexuales e ir a convivir. Algo tal vez mal normalizado en algunos estratos específicos o condición socioeconómica. Y ellos, como ya conviven, empiezan a ejercer violencia uno o el otro, ambos menores de edad. Señores, ¿qué pasa si el denunciado es menor de edad? ¿Qué dice acá? Criterios especiales. Sí, así dice el Decreto Supremo 004/2024. Criterios especiales para el dictado de medidas de protección y medidas cautelares cuando la persona agresora es un adolescente. ¿Qué hago en ese caso, doctora? Señores, sencillo. Relación de pareja. ¿Qué nos dice la Defensoría del Pueblo, doctora? En una relación de pareja puede haber, claro, roles en el que uno puede asumir un rol subordinado, el otro puede asumir un rol de ejercer esa subordinación. Puede haber, por un lado, uno que ejerce un sometimiento, el otro puede ser que el que ejerce esa influencia para que se dé este sometimiento. Entonces, indistintamente de la edad. Recuerda que la tendencia a nivel estatal es fortalecer la capacidad de nuestros adolescentes. La tendencia del Estado es cada vez darle mayor visibilidad a esa capacidad y que tenemos que en todo caso establecer una justicia adaptada a nuestros adolescentes. Darle esa autonomía para ciertos actos. Y hoy vamos a conversar un poquito nada más de eso porque está muy relacionado con el tema. Entonces, si vamos a hablar de que el denunciado es un adolescente de 17 años que ya convive con una adolescente de 16 años y que él ejerce violencia en contra de ella, la típica violencia doméstica de roles que la limita y le dice yo trabajo en el campo, ¿correcto? Yo trabajo en campo y yo voy a ser el que va a mantener la casa, es más, ya estás embarazada, voy a mantenerte, nuestros papás ya nos botaron a ambos de la casa, estamos viviendo en un cuarto alquilado y yo lo que trabajo en la empresa agroindustrial voy a poder solventar, ¿correcto? Podría darse. Pero ese sometimiento que ese adolescente de 16, 17 años esté ejerciendo, te dice el decreto supremo 004, atentos con esto, que para que yo dicte una medida de protección en contra de este adolescente de 16 años, que es supuestamente el agresor, que es supuestamente el que limita, el que le dice tú no vas a tener teléfono, el que le dice tú vas a solo dedicarte a la cocina, tú estás embarazada y te vas a dedicar solo a eso, no vas a ir más al colegio, nos han dejado tanto tu mamá como mis papás, así que a partir de ahora yo soy el macho de la casa, con 17 años, el macho proveedor de la alimentación, del dinero, etc. Y tú vas a estar sometida o empiezo a dar, sin decir, empiezo a ejercerse tu sometimiento. ¿Puedo dictar una medida de protección en contra de ese adolescente que está ejerciendo convivencia, pero que es adolescente? ¿Puedo o no puedo dictar una medida en contra de él? ¿Sí o no? A ver, ¿puedo o no? ¿O porque ese adolescente no dictó nada? Señores, ¿y puedo llevarlo al ámbito penal? Al ámbito penal, ¿puedo llevarlo que lo juzgue un juez penal por violencia? ¿A este adolescente de 16 años lo puede juzgar un juez penal por violencia?
Porque en protección, doctora, si usted en su juzgado lo va a ver. Pero y en penal, porque recuerda que tenemos dos ámbitos. Estamos en la clase ya en la que tú tienes claramente que hay dos ámbitos, el ámbito de protección y el ámbito esencial. Se entiende que cuando llega la noticia a la comisaría, el comisario inmediatamente envía a los actuados. ¿A dónde? Al juez de familia para la medida de protección. ¿Y a dónde más? Al juez penal si corresponde, pero primero pasa por fiscalía. ¿Y le mando a qué fiscal? ¿Al fiscal de penal? 16 años, el denunciado, lo mando a la Fiscalía Penal, la Fiscalía de Familia, muy bien Camila, muy bien Flor. Y si lo voy a enviar a la Fiscalía de Familia, lo va a remitir luego, que haga la acusación, va a hacer una acusación y lo va a mandar al juez penal, ¿así funciona? Nunca va a llegar al juez penal, va a llegar al juzgado de familia. ¿Por qué? Porque puede ser que sea un adolescente en conflicto con ¿qué? Con la ley penal. El juez de familia, mira. El juez de familia va a analizar si se ha cometido una supuesto conflicto con la ley penal. Ahora no se dice mucho infracción, Pilar, no es el término. No se dice menores infractores, ese término sáquelo usted de su diccionario. Pero para que usted entienda ese procedimiento. Ahora, doctora, en todos los casos, uno necesita tener un canon de edad. Imaginemos un denunciado por tocamientos indebidos en un centro educativo. Señores, yo les hice siempre este ejemplo. En un centro educativo hay dos niños de 8 años. Uno tocó las partes íntimas de la niña en el baño del centro educativo. Dos niños, 8 años. El que hizo la acción, el que ejecutó la acción del tocamiento indebido en sus partes íntimas de la niña de 8 años fue otro niño. Señores, ¿qué hago? Activo, protección, correcto, activo, sanción, va la Fiscalía de Familia, pasa esto al juez de familia para que se haga un análisis de infracción, correcto, Aldo, inimputabilidad, doctora. Ahí solo podría dar el juez de familia medidas a favor o no. Recuérdale, Humildo, que cuando hablamos en un rango de edad, ¿de qué edad para arriba puedo establecer medidas limitativas? ¿De qué edad? De 14 para arriba. Solo de 14 para arriba. En mi ejemplo, ¿qué edad tenía el niño? ¿Qué edad tenía el niño que hizo el tocamiento indebido en el colegio? 8 años, Janet. 8 años, Flor. Hilda, 8 años. Helen, ¿qué hago con 8 años? Doctora, ¿qué va a pasar entonces con ese hecho del centro educativo? Entonces, que a mi hija la sigan tocando sus partes, yo no puedo seguir yendo a ese colegio. Tendrá que afectarse la víctima en su centro de vida, en el desarrollo de sus actividades diarias, al tener que seguir conviviendo y asistiendo a un colegio donde está el niño, no su agresor, sino el niño que ejecutó la acción. ¿Qué hago con el niño? ¿Le puedo dictar medidas en contra? Esto es lo que analiza el Decreto Supremo 004. Algo que nosotros ya en la jurisprudencia, recuerden, en este caso yo de los 8 años le puse ya hace un tiempo, que tuvimos el caso como tal, y ya ahora dijeron ya, es momento de regularlo. Rocío, ¿le vas a dar medidas de protección a la víctima? Correcto, check. Pero, ¿y qué vas a hacer con el denunciado? ¿Qué le das al denunciado? ¿Solo le das medidas de protección a la víctima? Tocamientos indebidos, los niños de 8 años. Rocío, ¿qué hacemos? Muy bien, a la víctima, pero ¿solamente a ella? ¿Solamente a él? Elvira, y si tú me dices, yo le voy a dar tratamiento psicológico. Elizabeth, ¿el tratamiento psicológico qué es? ¿No es medida de protección? Elba, ¿no es medida de protección? Muy bien, Elizabeth. Ambas son medidas de protección. Doctora, entonces cuando vamos a tratar de hacer un resumen, doctora, entonces cuando hay una víctima de 8 años y hay un denunciado de 8 años, a los dos les emito protección. Pero si hay un denunciado de 14 años fue el que realizó el tocamiento indebido, 15 años, 16 años, 17 años realizó el tocamiento indebido en el centro preuniversitario, imaginemos, en la escuela secundaria. Protección para el adolescente de 14 que tocó las partes íntimas de la niña. Cambia la figura. Muy bien, Elvira, cambia la figura, doctora, de 14 a más. Puedo dictar la medida de protección en contra.
Muy bien. Pero, requisito. ¿No es así nomás, doctora, sin audiencia? ¿O tengo que hacer audiencia? Ya, ya, Yarciño, necesito para las medidas socioeducativas, en este caso, medidas de protección a favor de este niño, este adolescente, perdón, necesito realizar audiencia cuando es mayor de 14 años. Doctora, recuerde que usted ya me ha dicho que con la línea de tiempo, algunos me dicen, doctora, es inmediato. A ver, vamos a retomar lo que ya nosotros hemos estudiado con ustedes, la 31.7.15. Samuel, ¿qué dice la 31.7.15 que está en mi línea de tiempo en el 2023? ¿Qué nos dice? Doctora, que el proceso se modificó, el proceso especial. Y hay que hacer audiencia. ¿Y hay que hacer audiencia en qué tipo de riesgo? Flor, a ver, Flor, ¿estás segura en ese riesgo se hace audiencia o al contrario? Leomildo, ¿en ese riesgo que me estás diciendo se hace audiencia? Si ya está súper severo, ¿para qué voy a hacer audiencia? Se supone que el severo se relaciona con que la medida y la urgencia, ¿qué es? Inmediata, ¿verdad? Muy bien, Flor. En cambio, doctora, cuando usted identifica un riesgo leve o un riesgo moderado, ahí usted tiene que aplicar la 31.715, obligatoriedad de audiencia. Más aún, 2023 haga su reglamento. Tengo que hacer audiencia. Pero Raquel Cargunca nos dice, doctora, pero si es que es severo, incluso un severo extremo, como algunos señalan, y que usted considera que es severo, y para determinar qué es severo, ¿en qué me fijo? ¿Ah? ¿Me pueden decir cuáles son mis instrumentos que me pueden determinar el nivel de riesgo? Usted ya lo sabe. Y eso es para niño, adolescente, para adulto, adulto mayor, ciclo de vida. Yarciño nos dice, doctora, un buen instrumento es la ficha de valoración de riesgo. ¿Solamente esa? ¿Y si no anexo ficha? Carmen, si no anexo ficha. Flor dice, informe, pues doctora. Y si no tengo informe, Flor, Carmen nos dice, doctora, un RML. Y si no pasó RML, Carmen, doctora, ya pues, de chance, ¿no? Hilda nos dice, doctora, si no hay nada, señora, analice usted la declaración de víctima. Muy bien, Hilda. Muy bien, importante. La coherencia, Raquel, tal vez. Elizabeth, analicemos bien lo que dices. ¿Realmente con la ley 31.715, como dice Elizabeth Soto, bastará solo la declaración? ¿Bastará solo la declaración? No, señores. Ahora, con la 20, con la 23, iba a decir, con la 31.715, necesitamos instrumentos. Esos instrumentos nos van a servir para medir el nivel de riesgo. Si yo tengo indicio razonable de que mi nivel de riesgo es severo, pues podré prescindir de la audiencia. Pero si yo no llego a tener ese indicio razonable, estoy obligada a hacer audiencia. No hay forma que me escape. Claro, William, ficha de valoración es referencial, por eso he dicho. Son instrumentos, William Martín. Instrumentos. Yo no te he dicho que es vinculante. ¿Cómo me puede obligar una ficha llenada por un efectivo policial que es el que tiene, si bien es cierto, el primer contacto con la víctima, es solamente lo primero que escucha de la víctima? Tengo que analizar otros instrumentos. Claro que sí, no resulta solo la declaración. Por ejemplo, en este caso tan sonado en estos últimos tiempos, ¿hay solo declaración? Tenemos medios probatorios, ¿verdad? E incluso tal vez tenemos medios probatorios que ni conocemos. Entonces, se tendrán que analizar los medios probatorios para emitir un nivel de riesgo y según eso poder determinar si es que hay presidencia de audiencia o no hay presidencia. Ah, vamos a ver si es que hubo audiencia o no, doctora, ¿se justifica? Recuerden que cuando han estudiado conmigo el análisis de los niveles de riesgo, para que sea riesgo severo, ¿tiene que ser un hecho muy antiguo o tiene que ser un hecho próximo? Respondan. En el severo, la continuidad tiene que ser reciente, ¿verdad? Muy bien, punto uno para que usted analice. Otro punto, la víctima tiene que tener entorno de apoyo familiar seguro o tiene que ser una víctima que no tenga ausencia, que en este caso sea
Ausencia de entorno de protección, seguro. Ausencia de entorno familiar, seguro. Bien. Sin red familiar, correcto. ¿Incrementa mi riesgo o no? Correcto. Otro. Imaginemos, la parte denunciada tiene antecedentes penales, antecedentes policiales, posee arma de fuego, eleva la vulnerabilidad de mi víctima. ¿Qué pasa si mi víctima es en condición económica de pobreza? Pobreza extrema, analfabetismo, dependiente tiene a la mamá y a los 5 hijos, sin trabajo, sin ingreso económico. Es migrante, es venezolana, colombiana, ecuatoriana, ha sido utilizada para formar parte de una red incluso, como pasa tanto en las migrantes irregulares, sobre todo. Muy bien, Manuel, ¿tiene alguna discapacidad, doctora? Doctora, es más, ay, mira, Víctor Vizcarra tiene atrás un gatito lindo que me llamó la atención. Víctor, saludos, qué lindo tu gatito. También está interesadísimo en la clase. Señores, si tiene una discapacidad, claro que sí. Si es migrante, migrante irregular, claro que sí. Doctora, si es una mujer que se encuentra privada de su libertad, ¿será vulnerable? ¿O acaso las mujeres que se encuentran en carcelería no pueden ser víctimas de violencia? ¿No pueden ser víctimas de violencia de pareja? Si están doctora privadas de su libertad, ¿en qué momento va a venir el esposo o la pareja o el conviviente? Es ilógico lo que dice usted. Claro que sí. Pueden ser víctimas de violencia cuando, por ejemplo, le digo, ¿sabes qué? Has perdido totalmente o vas a perder totalmente contacto con tu hijo o con tu hija porque eres un mal ejemplo para que ella venga a verte a un lugar no adecuado como es la cárcel. Y por ende, no solamente vas a purgar una pena privativa de libertad que ataca lo primero que es el derecho a poder moverte o movilizarte, sino que adicional a hecho vas a perder el derecho a tener contacto con tu hija. Y de por sí, el efecto colateral es que tu hija o tu hijo va a tener que pagar o tener que verse afectado su derecho, que está reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño, de tener contacto con su madre y con su padre. Entonces, claro que sí, Wilber. Las mujeres privadas de libertad, que es un tema que usted, si usted le interesa, yo mucho me preguntan temas de tesis sobre esto. Señores, el ciclo de violencia de mujeres que se encuentran privadas de su libertad, usted puede hacer ese análisis, por ejemplo, en Trujillo, en Lima, en Arequipa, claro que sí. Incluso Lady dice, doctor, imagínese que está en cárcel, es mujer y adicional es una mujer adulta mayor. Recuerda que la 3364 protege en el artículo 7, protección, mujer durante todo su ciclo de vida, niña, adolescente, adulta, adulta mayor. Y adicional a eso, existe una política de favorecimiento a los adultos mayores. Tenemos que asegurar que el adulto mayor se desarrolle dentro de un espacio libre de violencia. Mira qué lindo cómo enriqueciste y analizaste realmente el riesgo severo. Solo en estos casos, doctora, yo encontraría un riesgo severo en el que no necesite audiencia para dictar la medida, sí. Tal vez algunos otros más, mucho más perjudiciales de los que le he dicho. El resto, señor, no es severo. El resto podría esperar una intervención de la otra parte, de la parte denunciada, más aún si tengo cierta información que podría decirme de que por ahí puede haber agresiones mutuas, de que por ahí puede haber algunos condicionamientos, para citar a una audiencia y tener claro realmente qué es lo que está pasando. ¿Por qué el juez se tiene que privar o tiene que privarle a la parte denunciada que participe en una audiencia de actuación inmediata? Porque recuerda que la audiencia Lady, recuerda que estamos hablando de manera general. En este caso, las medidas de protección incluyen también medidas de prevención, como son las del botón del pánico, ¿correcto? Y William me dice, doctor, ¿y qué pasa si el denunciado es un efectivo policial o es un integrante de las Fuerzas Armadas? Como eje de peligrosidad establecido en el protocolo de otorgamiento de medidas de protección emitidas en el año 2022, el 7 de marzo, un día antes del Día de la Mujer, nos dice, si tú eres policía, Fuerzas Armadas, si tú eres vigilante, si tú eres parte de un equipo de seguridad, si tú eres, no sé, ¿quién alguno más aficionado al ¿cómo se llama esto? Al uso de disparos, esto por deporte, ¿eres peligroso? Pero usted está discriminando. No. Muy bien, Rocío, eso. Es que resulta ser peligroso solo por portar un arma de fuego. ¿Correcto?
Y yo se dice, por ejemplo, los que se dedican a la casa. Claro que sí, también. PNP Sánchez, ahorita veo tu pregunta, no te preocupes, ahorita chequeamos, voy a retroceder un poquito. Entonces, señores, lo que yo les estoy diciendo aquí es que tenemos que analizar el incremento de la vulnerabilidad de la víctima respecto también a la peligrosidad del denunciado con la finalidad de dictar una medida de protección y establecer la posibilidad de la audiencia o la presidencia de la audiencia. Es lo primero que usted debe hacer, porque si no, señor, usted tiene ahí un exquisito fundamento para que apele la medida y diga, yo apelo a la medida, doctora, no por los hechos, no porque si pasó así, no pasó así, ese día yo estuve en otro lado, que realmente no fue así, ambos nos golpeamos, no se demore en eso, porque en eso en apelación realmente no va a ser tan sustancial. Como es un proceso tan chiquito, si usted empieza a cuestionar y apelar argumento sobre el argumento sin prueba, es inoficioso que apele. Pero ¿sabe qué? Y nunca se olvide de esto, un buen fundamento de apelación es que la decisión del juez, por ejemplo, prescindió de audiencia y no justificó el riesgo severo. No había continuidad, no había inmediatez, no determinó la urgencia, pudo hacer que participe el denunciado en una audiencia, algo debió decir el denunciado, tal vez había en el RML que se hicieron dos personas, X, señores, estamos hablando de cuestiones generales, ambos tenían agresiones y ambos tenían días de incapacidad médico-legal, es más, en el acta de intervención policial señalaron de que en la calle se estuvieron golpeando, entonces todo eso me podría llevar a mí a generar que podía establecerse no una urgencia como tal y establecer algo que nos tenga que decir el denunciado. Y hago mi audiencia y punto, ya tú inmediatamente y aseguro tu derecho de, ya si él no logra derrotar en audiencia nada, ya pues, yo ya lo escuché. Señores, esto es importante. Usted tiene que luchar el cuestionamiento de las medidas a partir de la valoración que hace el juez para identificar un riesgo, los criterios que utilizó para ese riesgo y si es que justifica o no la presidencia de la audiencia. ¿Lo tiene claro, señores? Esto es oro para ustedes, porque si no, si usted en su apelación, como tantas veces se apela, empieza, doctora, es que el día 19 de junio realmente yo le dije una cosa, pero ella me dijo dos, y después ante esas dos cosas que ella me dijo, yo le dije tres más, y por eso me enojé, y por eso esto, pero realmente no fue así, yo solo le empujé, o ella me esa determinación en el ámbito penal, le va a decir el juez, ahí vaya usted porque usted sigue cubierto de la presunción de inocencia, ahí vaya a derrotarlo, ¿correcto? Ahí, en sanción. Acá no, porque es muy cortito, pero acá sí usted puede traerse abajo diciendo la juez resolvió mal. No valoró. No tuvo en consideración el grupo etario. Mira, argumento de apelación. Doctora, mi patrocinado tiene 17 años. Sí, tiene una relación de pareja con una persona de 16 años. Perfecto, pero doctora, tiene un hijo. Él incluso ya tiene cierta capacidad para ciertos actos. El 46 y el 46A del Código Civil le ha facultado que realice ciertos actos, y usted lo sabe. Mis alumnos de Diápolis saben qué tipo de actos pueden realizar los adolescentes de 16 años para adelante que ya tienen hijos. ¿Qué tipo de actos pueden hacer? A ver, si usted tiene a la mano el 46, me lo dice. Escribiendo, por favor. Muy bien, Elizabeth. Doctora, puede pedir los alimentos a nivel de proceso. Doctora, muy bien. Puede pedir la tenencia. ¿Qué más? ¿Solo eso, Elizabeth? 16 años. Doctora, puede reconocer un hijo y lo puede hacer por cualquier medio. Tú ya has llevado clase conmigo de reconocimiento. ¿Por qué tipo de medio puedo reconocer un hijo? La doctora fácil, se va directamente al registro y lo reconoce. Doctora, se me pasó el mes porque estaba full, estaba de viaje y ya no puedo, se me pasó el mes. Ya, será extemporáneo, pero igual puede ir al registro. Doctora, puedo también reconocer esa filiación o el proceso de filiación es cuando tú no voluntariamente no lo quieres hacer. Ah, ¿te referías a ser parte de un proceso? Claro, podría ser demandado por filiación, claro, también, como adolescente. Doctora, tengo 17 años, no quiero firmar a mi hijo. ¿Mi pareja me puede demandar por filiación o lo va a demandar a mi representante legal? A ti, así tengas 16, 17 años, puede ser demandado, claro que sí. Muy bien. ¿Puedo dejar testamento y reconocer a mi hijo por testamento? ¿Puedo? Claro que sí. Tengo cierta capacidad, el 4.6 me dice, doctora, ¿puedo pedir la impugnación de paternidad como adolescente sin representante legal? ¿O tengo que decirle, mamá, mira, apóyame, por favor, inicie en el juzgado, papá, eh, para que tú impugnes la paternidad de mi hijo? ¿Tiene lógica eso?
Pero Flor, como ya asistió a todas mis clases, dice, sí, doctora, pero yo me voy a adelantar y por si acaso no se puede casar, ¿ah? Es lo único que no puede porque el año pasado se modificó bien, Rocío, ¿ah? Lo único, Elisa dice, doctora, lo único que no puedes casar. Pero hay algo más, y mis alumnas que sí están atentas, no solamente casarse, ¿qué más no pueden hacer? Ya les he dicho, ay, ese es de cajón. ¿Qué más no puede hacer un adolescente de 16 años, 17 años, 15 años? Y que es algo que yo les he dicho que me parece tan ilógico que no pueda hacerlo porque no hay norma expresa. Muy bien, Marisabel. Pedir alimentos sin representante legal. Muy bien. Doctora, pero alimento para su hijo, no, pues que si ya tuvo, si ya tiene hijo, para él sí lo puede hacer de manera directa, pero para el mismo adolescente, ahí sí necesita representante legal. Recuerden cuando les dije para beneficios sociales, imaginemos que él está trabajando y no le quieren pagar en la empresa. Doctora, primero, ¿puede trabajar un adolescente? Claro que puede trabajar, Flor. Pero para pedir sus beneficios sociales necesita llamar, mamá, apóyame, mira, no me paga la empresa, ¿puedes venir a pedir ante el juzgado laboral que me paguen mis beneficios? Directamente sin representante legal. Muy bien, chicos, muy, muy, muy bien. Entonces, este decreto supremo, el 004/2024, nos dice, pues, doctora, ¿sabe qué va a pasar? Si usted quiere emitir una medida en contra de mi patrocinado, mire, fundamento de apelación, quien tiene capacidad para ciertos actos, porque ya tiene su hijo, doctora, yo le voy a decir una cosa. Fundamento de apelación cuando dictas una medida en contra de este adolescente de 17 años que habría ejercido supuesta violencia física o psicológica en contra de su conviviente. Sí se puede dar, doctora, sí. Pero doctor, usted me ha dicho que no se puede dar el matrimonio entre menores de edad. Entonces, ¿cómo si la convivencia? Es que no hay ley expresa, pues. Hay ley expresa que prohíba la convivencia entre una persona de 17 y 16 años. Hay ley expresa. No hay ley expresa. Hay ley expresa de prohibición de matrimonio, pero no de convivencia. Qué raro, ¿no? Así es nuestro Perú, pues, señores, lastimosamente. Ya, bueno, retomemos, no se pierda, doctora. Correcto. Entonces, si él es denunciado, perdón, por violencia contra su pareja, que ya tiene un hijo, que ya están haciendo su familia, pero ya empezó a agredir, ¿qué crees que me dice este decreto 004 en el caso de adolescentes? Carlita, mira esto. ¿Qué crees que me exige el 004 cuando este adolescente de 17 años que ya tiene su hijo con esta adolescente de 16 años que viven en un cuarto alquilado, que no tienen entorno familiar porque se fueron y dedicaron a hacer su vida? ¿Sabes qué pasó aquí? Cuando ella, la adolescente de 16, va y lo denuncia por violencia físico-psicológica, pero por relación de pareja a este adolescente de 17, con este decreto supremo 04/2024 me exige a mí como juez, ¿qué cosa creen? Que llame a su representante legal, que llame a su representante legal, que lo notifique para la audiencia, señores. Díganme eso si es, tiene logicidad esa parte. Es que, ¿sabes por qué? Porque no me hace análisis de ley. Es decir, lo típico que a veces cuestionamos, ¿no? Tú ya tienes tu hijo, ya te puedes valer por sí solo. Sí, pero como me han denunciado, mamá, papá, acompáñame a la audiencia, pues, porque le he pegado a mi mujer de 16 años, 17 años, yo ya tengo 17 ambos, acompáñame para que en la audiencia de la doctora Tania yo tengo que estar contigo. Y adicional a eso, no solamente mamá, papá, acompáñame, estoy obligada como juez a notificar a quién, señores, ya lo han leído la 004, a quién tengo que notificar adicional a los progenitores, adicional a quién, Elvira, adicional a los progenitores, ¿a quién más? Estoy obligada. Lean el 004, descárguenlo, esto es importante, este año se emitió, señores. ¿A quién más? ¿Ideas? José dice a la fiscalía, caliente, caliente, tibio, 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 un poquito más. A la fiscalía de familia dice Jenny, tibio, tibio. Ya dijimos Elvira, ya dijimos Hilda, ¿a quién más? Una institución es, sí, una institución, por eso le digo tibio, ¿a quién? ¿A qué institución tengo que notificarla? José Castillo da en el clavo. José Castillo da en el clavo, señores. Vanessa da en el clavo. Defensa pública de oficio. Pregunta del $1.000.000. La ley de creación de la defensa pública. Cuando se trata de hechos de violencia familiar, ¿hay defensa de?
¿De víctimas o de denunciados? Hilda nos dice contundentemente, doctora, de víctimas. Y para denunciados solamente cuando son sometidos a proceso. ¿A qué tipo de proceso, Jenny Elizabeth? William, muy bien, a penal. Entonces, volvemos al kit. Denunciado, pero de 17 años por hechos de violencia en la convivencia, tengo que notificar al progenitor y también a la defensa pública de oficio. Miren qué situación un poco, tal vez compleja que se da con el tema de los adolescentes. Señores, no sé si ustedes entienden esta parte. Por un lado, el Estado les da más capacidad para ciertos actos y por otro lado, les resta para ciertos otros, ¿verdad? Que nos definamos, pues. Y adicional a eso sale el Congreso y dice, ya, ¿sabes qué? Le voy a quitarle la imputabilidad a mayores de 16 años porque mucho delito de extorsión, de banda criminal, etc. Así que a ellos les quito la imputabilidad y van a ser sometidos a la ley penal, completo, nada que fiscal de familia. Fiscal penal y juez penal, punto, se acabó todo. Entonces, ¿en qué quedamos? Yo considero que una muy buena investigación sería, y voy a dictar justamente este curso acerca de la capacidad, vamos a dictarlo en una conferencia próximamente, sobre la capacidad de los adolescentes y sus impactos en este marco legal. Sobre todo, miren, a los 40 años de nuestro Código Civil que se ha venido modificando esa cierta capacidad para nuestros adolescentes. Y también nuestro marco penal y nuestro marco, bueno, no penal como tal, pero sí en este marco de justicia de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Hay que establecer un orden. Ese tema está muy manoseado y algunos congresistas quieren sacar ahí una bandera de eliminemos a todos los gringachos. Sin embargo, no funciona necesariamente así. Estamos, recuerden, como estados sometidos a marcos internacionales que aquí en este diplomado ya lo hemos estudiado. Sobre todo la Convención sobre los Derechos del Niño. Muy bien, señores. Entonces, hoy me gustó mucho la clase, el título de la clase específicamente, por el tema de los niños, niñas y adolescentes. Ahora, ustedes dirán, doctora, yo pensé que usted no se va a hablar de los típicos hechos de violencia que recaen en un niño. Yo a lo largo de las clases siempre les he hablado del tema cuando recae violencia en un niño ni adolescente, cuál debe ser el trabajo de manera directa de los jueces o los operadores de justicia. Rocío dice, doctora, si insiste incoherencias, ¿podremos ir al tribunal? Realmente el tribunal lo que tendría que hacer es darle algún sentido, pero más allá de eso necesitamos, y en algunas clases yo lo he dicho, una justicia en base a marcos internacionales y también, primero, a votar los nacionales, la justicia constitucional como tal, por eso se habla incluso de una constitucionalización del derecho, eh, que eso debería ser lo principal, ¿no? Pero no generar desorden, no generar desorden, porque para ciertos hechos sí llamo mamá, papá y para ciertos otros no. Entonces no me parece muy coherente. Pero igual nos sometemos a esos marcos. Muy bien. Cuando hablamos entonces de este decreto supremo 004-2024, hay que analizar cuáles son esos criterios especiales. Primero, convocar a los progenitores. Segundo, convocar a la defensa legal. Muy bien, a la defensa de oficio. Perfecto. Bien. Y dentro de estos datos importantes en el tema de niñez, yo siempre les ponía esta diapositiva, recuerdo, sobre todo que el golpe más fuerte que recae en la niñez, ya hablemos nuevamente ahora como víctimas, recuerden que hemos empezado esta vez con el tema de denunciados, pero en este grupo etario, pero vamos a retomar el hecho de cuando son víctimas de violencia. Hablamos de un espacio entre 0 y menor de 18 años. La categoría niño en el ámbito internacional está en ese rango, 0 a 17. Doctora, ¿no es a 0 a 12? ¿No es a 0 a 14? ¿No es a 0 a 16? Hablemos del rango internacional, 0 a menos de 18. Dentro de este marco internacional, ¿son sujetos de especial protección? Sí, doctor. Y por ende, tanto asisten como víctimas o como denunciados, debo tener una atención diferenciada. ¿Por qué? Por su grupo etario. Solo por ser parte de ese grupo etario, tienen cierta tutela diferenciada. ¿Y por qué? Cuando hablamos de víctimas, por ejemplo, tenemos este caso de las adolescentes que sufren violencia sexual y quedan embarazadas.
Y que adicional a la violencia sexual, el quedar embarazada puede conllevar a una deserción escolar. Y la deserción escolar como tal, existe actualmente una política de reinserción escolar. Entonces, hay que trabajar cuando hablamos de este grupo de especial protección por el grupo etario en el que se encuentra, que la violencia en ellos golpea doble, para que usted me entienda. No es que solo es una persona que es víctima de violencia, sino que adicional a eso la posibilidad de quedar embarazada y que esto conlleve a toda una serie de situaciones que usted habrá escuchado. Esa adolescente, por ejemplo, que fue violada sexualmente por su abuelo paterno y por su abuelo materno. Entonces, usted se imagina esa niña o esta adolescente que había sido violado por el abuelo paterno y por el abuelo materno, es decir, no había ningún entorno seguro dentro del hogar. Cuando los hechos de violencia recaen justamente en este grupo vulnerable, son hechos que podrían conllevar, y eso es así, a la comisión de futuros hechos o delitos o hechos de violencia por parte de los adolescentes. Y yo con esto les quiero mostrar incluso un trabajo que venimos realizando en el juzgado con los jueces de investigación preparatoria y con los jueces unipersonales. Señores, ustedes saben, ya hemos conversado acerca que para dictar una prisión preventiva se analizan muchas veces los arraigos, ¿verdad? Los arraigos de calidad incluso. Señores, el tema de tener una familia o de tener hijos menores de edad, ¿podrá ser parte de ese arraigo? ¿De ese arraigo familiar? ¿Podría ser o no? Señores, ¿qué pasa? Imaginemos una mujer que va a ser privada de su libertad con una prisión preventiva, un juez de investigación preparatoria, pero dentro de eso dentro de lo que señala, esta mujer tiene una hija de 12 años, una única hija, padre ausente, abuelos, adultos ya, o sea, adultos mayores. Si yo hablo realmente de protección, ¿por qué el juez de investigación preparatoria, al dictar, imaginemos que no logró cumplir el arraigo que debería, bueno, eso ya el penalista analizará a profundidad, podría William, de manera preventiva, notificar la prisión preventiva, pero adicional, de manera inmediata, notificar al centro de emergencia mujer para que realice una evaluación, acompañamiento psicológico a esa niña que su madre va a ser privada de su libertad? ¿Sí o no, señores? ¿Se hace eso en el país? Esa adolescente de 12 años que queda sin su madre porque se va a ir a pasar una larga temporada privada de su libertad, ¿puede o no que ese sea mi foco de prevención inicial? Los hijos de las personas privadas de su libertad. ¿Alguien hace algún estudio sobre eso? ¿Qué pasa con todos los hijos que tienen a sus padres en cárcel, que son víctimas de violencia psicológica, de bullying en los mismos colegios o no? Que son víctimas de violencia incluso por otros integrantes del grupo familiar, llámese primos, tíos, sobrinos, vecinos o no. ¿Por qué no hago ese acompañamiento psicológico a esos niños? Porque ese es el foco principal. Ese adolescente cuyos padres están privados de su libertad, puede ser ambos o uno, pueden ser posibles focos de que posteriormente puedan ellos cometer hechos de violencia o no, como respuesta a esa afectación que ellos están sufriendo. Ahí es si quiero hacer labor de prevención, señores, ahí tengo un buen foco. Doctor, ¿y puede trabajar lo mismo a nivel de juzgado unipersonal? Lady, qué lindo sería, Lady, que tú hagas una investigación sobre eso. El rol protector de las instituciones encargadas de respecto a los adolescentes cuyos padres se encuentran privados de su libertad. Mira, Lady, qué lindo título de investigación. Doctora, ¿y qué utilizo? Deme un poco más de pistas. Descárgate el informe de la Defensoría del Pueblo respecto a la situación de mujeres en carcelería. William, es que tenemos que trabajar así. Yo no considero normal que cuando una vez yo fui invitada a una municipalidad y a un gobierno regional para hablar acerca de estos planes de concertación de prevención, ¿sabes qué me dijeron, Elvira? Yo le pregunté al alcalde cuál en todo el año había sido su actuación respecto al marco de protección de la 30C4. Doctora, ¿es actor con poder de decisión? Claro que sí. ¿Sabes qué me dijo? Que habían hecho en el año 5 pasacalles, 2 encuentros deportivos y una feria de comida y de gastronómica relacionada con la prevención de la violencia. Señores, 3 encuentros deportivos, pasacalles, feria gastronómica, concierto, charlas, incluso con las charlas, no es suficiente.
qué lindo sería que realmente las instituciones identifiquen cuáles son los focos en los que puedo atacar prevención. Tenemos un grupo vulnerable ya identificado, gracias incluso con ustedes, con sus participaciones, señores. ¿Por qué no hacemos rol de prevención con toda la población, en este caso, infantil o población adolescente, cuyos padres están privados de libertad? Ellos no son los primeros que pueden caer en el mismo ciclo. Mi papá robaba, su hijo adolescente de 14, la posibilidad de que también robe es alta o no, no estoy estereotipando, pero la posibilidad de que pueda insertarse en ese mundo es alta o no. ¿Y por qué el juez de investigación preparatoria no remite ese caso a la mínimamente al Centro de Emergencia Mujer para que esto vaya por juzgado de prevención y pueda pues verificar un informe social, un informe psicológico? Ya está, señores. Muy difícil, hay que enlazar, ¿correcto? Hay que enlazar. Con este proyecto, señores, yo creo que estamos haciendo bastante y como le digo, ustedes, porque dentro de este círculo, señores, tenemos que aportar, no solamente como jueces, no solamente como abogados, como estudiantes de derecho, como Policía Nacional, todas las instituciones trabajando. Y aquí está la estadística, señores, la Defensoría del Pueblo no nos deja mentir. Los hechos de violencia, señores, el incremento de los hechos de violencia, ¿dónde creen que sucede con alto índice? ¿En el colegio? ¿En la calle? ¿Saben dónde es el más alto? Elizabeth nos da la respuesta. En la casa, en el hogar. ¿Y acaso el hogar no es el espacio seguro por naturaleza? Yo no quiero que mi hijo salga de mi casa porque en mi casa está protegido. Ya, pues, pero el informe dice que es en tu casa donde se cometen los hechos de violencia. Desde, en la mayoría de casos, Rocío, desde castigo físico. Yo a mis usuarios cuando llegan, yo les digo, oye, tienen que entender que ya los tiempos no son los mismos. Doctora, pero si a mí me corregían cuando era niña, mire, yo estoy normal. A ver, analízate si tan normal no estamos, ¿ah? Incluida la conferencista. Todos hemos sido sometidos al castigo físico, tal vez normalizado en algún cierta tiempo. Doctora, normal, usted sigue dictando. Bueno, eso es la parte externa, las heridas internas que quedan, porque la persona que más quieres te ejerza violencia, así sea un castigo porque tú dices te lo mereces, puede generar heridas imborrables, que ni el transcurso del tiempo, ni el crecimiento, ni el dinero, ni los grados, ni lo que puedas ocupar pueden llegar a sanar. Y tienes que entrar en una terapia constante. ¿Realmente llegan a las zonas rurales? Claro, Elizabeth, la autoestima de este niño está en el suelo. Alexander, realmente el tema de Alexander. Bien, pero realmente llegar a esas zonas rurales es importante. Y recuerda cuando UNICEF establece una estadística y dice, doctora, entre niño y niña, mira, ya de por sí el grupo vulnerable es niñez, ¿verdad? Pero si tú pones en la balanza, ¿quién es más vulnerable, el niño o la niña? Que no es por un tema de competencia, sino por tema de efecto. En zona rural y en zona de extrema pobreza, un padre prefiere mandar al colegio a un hijo que a una hija, ¿o no? ¿Por qué? Dicen, UNICEF, ¿ah? No estoy hablando de lo que piensa la conservación, UNICEF dice, doctora, del campo a la ciudad son 2 horas, zona rural. Esas 2 horas que ella, la niña, yo tendría que llevarla de la mano porque en el camino la pueden violar. Entonces son 2 horas de ida, 2 horas de vuelta que pierdo. Mejor que ella se quede en casa, que se dedique a los cuidados y que el niño sí, que es hombrecito, que la posibilidad de que lo violen es menor, él sí que camine solito sus 2 horas y regrese sus otras 2 horas. ¿Correcto? Eso es así. Entonces, entre niño y niña, adicional, a la niña lo violan como tal, y embarazo no deseado, embarazo a partir de un abuso sexual, en el que luego esta niña es sometida, como les había dicho estos abuelos que abusan de esta niña, y que queda embarazada. Y que para que se realice el aborto como tal, tuvo que ser sometido a comisión médica para evaluar su posibilidad de afectación a su vida. Señores, habría que entrar en mucho tiempo para establecer un análisis de una comisión. Una niña de 14 años violada por su abuelo materno, abuelo paterno y embarazada. ¿Hay más que analizar para autorizar el aborto? Y usted obviamente le golpea, porque mira, la doctora Tania es una feminazi que quiera, promueve el aborto. No promueve el aborto, pero estamos hablando
Primero que la integridad física de este cuerpo, no, pero está, tiene 14 años, pero tiene un cuerpo súper desarrollado. Adicional a eso, la integridad emocional. O someterla a un proceso gestacional de un niño producto de una violación de dos integrantes de su grupo familiar. Entonces, hay muchas cosas por analizar dentro del tema de violencia en niños. No es tan sencillo decir, no, doctora, yo no quiero, tendría que verificar. ¿Qué más vas a verificar, señores? O sea, ¿qué parte positiva hay en eso? Y Lisa dice, sí, doctora, pero eso está permitido. Pero Lisa recuerda que tiene que pasar una evaluación primero. Y cuando se denunció este caso de esta niña que fue abusada por ambos abuelos, justamente fue que la demora en la comisión en el que no autorizaba el aborto. No lo autorizaba. Y pregunta, ¿podría un juez de protección ordenar como cautelar que se ejecute ese aborto? Pensemos un poquito, ¿podría darse? Yo sé que ningún juez se atrevería, pero señores, podría darse. Si pone en peligro la integridad de esta niña o esta adolescente, claro que sí. ¿Por qué no? Si se justifica. Yo puedo dictar cualquier medida de protección y cautelar, es mi competencia. Un día más embarazada de esta o con este proceso gestacional podría poner una afectación irreversible. Claro que sí, Jaime, pueden hacer todas las preguntas, pero vamos a respetar ahorita nada más el tiempo. Recuerden que hay unas reglas por el tema de las preguntas. La última 20 minutos vamos a hacer preguntas. Yo sé que este tema es muy, muy impactante, así que van a haber varias preguntas. Voy a empezar a revisar algunas preguntas que han hecho escritas y luego vamos a pasar 20 minutos antes a la parte de las preguntas de manera oral. Bien, señores, pero hay que avanzar un poquito para tener claro lo que vamos a conversar el día de hoy. Doctora, vamos a hablar de sujetos de protección y sujetos activos, bajo los cuatro tipos de violencia que usted ya conoce. Doctora, ¿hay alguna posibilidad que estos tipos de violencia que están acá no puedan ser cometidos por adolescentes? ¿O todas puedan ser cometidas por adolescentes? ¿Un adolescente puede generar violencia psicológica, física, sexual, económico, patrimonial? Todas, también, todas. Y tú ya sabes bien que la económica no necesariamente puede ser sancionada. Adicional de que estamos hablando que son adolescentes, que ellos irían a una justicia especializada de familia, ¿verdad? Ellos no van a pasar a una fiscalía penal, sino a una fiscalía de familia. Muy bien, correcto. Tanto pueden ser víctimas como pueden ser denunciados, cualquiera de los dos supuestos. Muy bien, doctora, todas. Ahora, pregunta sobre los, porque estamos hablando de los niños. Este niño o adolescente puede acudir de manera directa a la comisaría. Ya habíamos quedado claro de que no necesita representante legal, puede denunciar porque la ley le establece que puede hacerlo de manera directa. Y este adolescente puede llamar a la línea 100 sin identificarse para noticiar un hecho de violencia. ¿Qué dicen ustedes? ¿O tendrá que identificarse? No necesita identificación. Si estamos haciendo un anoticiamiento de un hecho de violencia como tal, no necesito la identificación, ¿correcto? Y no, tampoco necesito representante. Ahora, si bien es cierto, este ámbito paralelo, muy bien, Rocío, cualquier persona. Si bien es cierto, este ámbito de protección y el ámbito de sanción, tienes que tener cuidado aquí, porque en adolescentes, solo cuando el adolescente es víctima, el denunciado, que es un mayor de edad, ojo, mayor de edad, aquí no hay que más de 14, no, un mayor de edad pasará a este ámbito penal, señores. Solo si es mayor de edad denunciado pasa al ámbito penal. Por decir, 18 años en contra de uno de 8, en contra de uno de 17, o incluso de 18 en otro de 18, claro. Este modelo típico que ves acá tú de ámbitos de protección y de sanción es cuando estamos hablando de mayores de edad, que son los que cometerían el acto o el tipo de violencia. No podemos confundirnos, señores, porque con adolescentes no funciona igual. Cuando los adolescentes son denunciados, usted se regirá por el Decreto Supremo 004-2024. Pero estamos hablando de que el niño es víctima. Y si el niño es víctima, por ejemplo, de castigo físico de su padre, ¿funciona este modelo o no? Claro que sí. Por ejemplo, su padre ejerció castigo físico psicológico. Muy bien.
Automáticamente en el ámbito verde voy a buscar que se envíe, muy bien, en el ámbito verde que se emita una medida de protección, pero a partir del desarrollo de una audiencia. Y en el ámbito naranja voy a buscar la sanción a este padre que ejerció castigo físico sobre esta niña y adolescente. Pero igual este padre o madre está protegido por la presunción de inocencia, ¿correcto? Claro que sí. Pero, ¿qué pasa si este padre o madre de este adolescente o este tío o este abuelito o este primo sobre un menor de edad ejerce violencia y la fiscalía a nivel penal lo archiva? ¿Qué pasa? ¿Levanto la medida de protección a favor del niño porque la fiscalía ya lo archivó? Rocío y Fernando dicen no. Pero ¿qué pasa si el juez penal ya sentenció y lo declaró inocente? Lo absolvió del delito cometido. No se derrotó la presunción de inocencia. Es inocente. Levanto la medida de protección a favor del niño. Lady y Victoria dicen sí. Catalina dicen sí. Pero Fernando Becerra de manera contundente nos dice, doctora, la única forma de que usted levante la medida de protección es haciendo su audiencia y evaluando el nivel ¿de qué? ¿Qué tipo de nivel evalúo? Nivel de, muy bien, Fernando Becerra, nivel de riesgo. Solamente así. Incluso evaluando el nivel de riesgo en esta audiencia, yo puedo adicional pedir a ver si este tío, si este primo, si este abuelito, si este papá está acudiendo a, ¿a dónde? ¿Está acudiendo a dónde? Rocío, a las terapias. Doctora, pero eso no es un requisito. A ver, yo voy a revisar ahorita el reglamento y la ley no dice. Pero a criterio del juez, ¿puedo solicitar o no? ¿Puedo verificar, Jenny, si es que está cumpliendo con las terapias para que no vuelva a ejercer castigo físico sobre el niño? Doctora, pero si dice que es inocente, ¿por qué usted está diciendo que vuelve a ejercer castigo físico? Porque el indicio razonable para mí está. Porque por más que en el ámbito penal no logró derrotar, no logró destruir la presunción de inocencia porque tal vez no hubo prueba, porque tal vez el niño luego fue sometido y no ya no continuó, la mamá del niño ya no lo llevó no lo llevó al reconocimiento médico legal, ya no hizo ninguna entrevista. Doctor, ¿y qué pasa si en ese tiempo que está declarándome inocente o absolutoria en el ámbito penal, imaginemos que se había dispuesto el retiro del hogar de este padre que había castigado físicamente o reiteradas veces tanto a la víctima madre como a su hijo? Tenían ambos los dos, el adolescente y el niño tenía medidas de protección también, y él volvía a generar hechos de violencia, seguía, tiraba piedras, querían que se vaya porque quería vender la casa. Doctora, este señor que quería sacarlos a ellos de la casa, porque él decía, ellos me sacaron a mí, quiere levantar las medidas, porque dice, si yo estoy inocente, ¿por qué las voy a tener ahí? Si ya salió mi sentencia que soy inocente. ¿Puede él con sentencia, señores, escuchen, de inocencia, incumplir medidas de protección? ¿Será lógico que si tú tienes una sentencia que eres inocente, te denuncien por desobediencia a la autoridad, por incumplimiento de medidas de protección? ¿Qué dicen ustedes, señores? Doctora, hoy día me han notificado mi sentencia de inocente, absuelto, pero me acaban de denunciar también a nivel de fiscalía que he desobedecido a la autoridad. Y Verónica Enoki nos da la respuesta. Kimberly, ¿por qué dices que no puede? Y Guillermo nos refuerza todavía. Son vías paralelas, doctora, son diferentes. Tú puedes desobedecer porque el mandato sigue vigente y mientras que así tenga sentencia absolutoria, el mandato siga no vigente.
Y si tú no me fuiste a la terapia y yo ordené terapia bajo percibimiento de denuncia y me entero yo que no fuiste a la terapia porque la otra parte te echa el dedo y dice, por si acaso no estoy yendo a la terapia, doctora, y tú pides de oficio al centro de salud mental y te remiten el reporte de sus existencias y no está yendo, ¿desobedeció o no? No, pero doctora es inocente. Pero desobedeció o no, no te estoy preguntando si es inocente o no. Estoy preguntando si desobedeció. Caso John Kelvin. Ese fue su caso de John Kelvin. Y sin sentencia absolutoria, sino que él fue por desobediencia a la autoridad. Desobedeció. Doctora, pero la víctima me dijo que yo vaya a su casa a recoger a mis hijos. Sí, pero tenías una medida de alejamiento. Pero doctora, si la propia víctima me está diciendo que vaya a recogerla, pero sí, pero se justifica que la propia víctima te diga que vayas cuando hay una medida que dice que no te puedes acercar. Y Verónica, la terapia, incluso yo cuando viene en audiencia les digo, ¿usted dónde vive? Yo realmente, doctora, vivo en Lima. Ah, ya, correcto. Le vamos a dar el oficio para que en Lima lo pueda llevar la terapia. No necesariamente en la zona en Trujillo donde yo dicto, porque puede ser que le sea mucho más sencillo porque su centro de vida en el centro de salud, como dice Gladys, más cercano. Muy bien. Y Castillas Ochoa Damián me dice, doctora, ¿pero acaso la denunciante no estaría incumpliendo las medidas de protección? Es más, señores, vamos a ponerle un poco de picardía a esto. El caso mediático, ya. Usted no me vaya a poner el nombre acá porque si no me cuelgan. Caso mediático. Ya le dieron medidas, ¿verdad? Así que nadie se entere, ya. ¿Qué pasa si mañana sale, se reconciliaron? Correcto. Pero imaginemos, no he leído las medidas, no puedo ni hablar porque no sé. Imaginemos que una medida dice que no se acerque. Pero, por ahí sale los famosos flash de cámara juntos. ¿Se está incumpliendo o no? ¿Cómo analizo el incumplimiento de la propia víctima? Porque, oye, si ella ha regresado, ella quiere regresar. Imagino, supuesto de X. ¿Puedo, puedo, Flor, puedo, Víctor, puedo, Yurki, ejecutar un apercibimiento en contra de la víctima? Bajo apercibimiento de que su propia denuncia ya no se le va a creer, ¿ah? ¿Puedo? Bajo apercibimiento de ser denunciado por delito de desobediencia porque usted me desobedeció. Yo le dije a usted que no se vuelva a acercar a él y usted ha regresado con él. La denuncio. Para la víctima no hay. Doctora, qué injusta es. No, no es que sea injusta. Recuerden que hay una terminología por ahí que puede darse en algunos casos, no necesariamente en ese, el tema del ciclo de violencia. Y ya están queriendo levantar las manos, pero todavía falta. 10:30 va la clase, estamos 9:48. Vamos a acabar hasta las 10 y de ahí 10:15, por ahí empezamos. Y Rocío nos vuelve a hablar de que las medidas que deben cumplirse son las prohibiciones que debe cumplir quién, Rocío, la víctima, prohibiciones que debe cumplir él, ¿quién? Flor me dice el agresor. Recuerda que en protección no tenemos agresores, Flor. ¿Qué tenemos, Flor, en protección? Muy bien, Elba. Denunciados. O Flor nos dice presuntos agresores, doctora. Muy bien, muy bien, muy bien. Por aquí me han dejado unas preguntitas, pero voy a retroceder. Doctora, Jenny nos dice este ejemplo, pues doctora, pero si es ella la que lo busca. ¿Qué le aconsejarías a tu patrocinado, Jenny, que tiene medidas de protección en contra? Ahorita te llaman de la farándula, Jenny, para que les asesores. ¿Qué pasaría si estas personas te llaman y te dicen, doctora, asesóreme? ¿Qué hago si la víctima es la que me está buscando pese a que usted ya dictó su medida de protección? ¿Qué harías? Tú eres la abogada, no eres la juez, tú eres la abogada. ¿Qué le aconsejarías? ¿Sabes qué debes aconsejarle? Que lo deje. No, eso no te va a hacer caso. ¿Sabes qué le vas a aconsejar? Que inmediatamente ponga de conocimiento al juzgado, que ponga de manera inmediata. ¿Para qué? Para que el juzgado evalúe nuevamente el nivel de riesgo en ese expediente, porque puede ser que el riesgo ha variado, porque la víctima ya mejoró, se ha agudizado tal vez el riesgo que ella tiene, pero que la jueza evalúe y tome en consideración la conducta de la denunciante, ¿correcto?
¿Cómo puedo hacer para que la denunciante cambie? Doctora, siempre regresa. Engaño, regresa, violencia, regresa. Doctora, ¿cómo hago? O sea, siempre la víctima se va a reír porque va a tener la mano a favor de la medida de protección y la va a utilizar como en cualquier momento alguien comete una infidelidad o lo que sea, y yo saco mi medida de protección y digo, oye, ¿te acercaste, ah? No, pero tú me dijiste que me acerque. Sí, pero acá decía que no te acercas. ¿Para qué te acercas? Te acercaste, te denuncio por desobediencia. ¿Podría darse esos supuestos de la mala utilización de la herramienta judicial? Creo que sí. Pero recuerda que el nuevo hecho denunciado tiene que tener un nivel de indicio razonable. Es decir, será sometido ese nuevo hecho a este juicio de configuración o no de hecho de violencia. Y tendré que asegurar la participación de la parte denunciada para eso. ¿Correcto? Entonces, lo que sí puedes hacer como estrategia y esto va con el tema de hoy, de protección al niño, niño, adolescente, es que muchos padres que empiezan dentro del ciclo de violencia y que uno lo denuncia a uno y el otro lo denuncia al otro, es decir, cambian de roles constantemente, si tienen un hijo de 10 años, de 11 años, y la víctima continúa en regresar y condicionar, puedo citar audiencia ante la noticia que me da el propio, tu patrocinado, el denunciado, y me dice, doctora, es ella la que está buscándome, ¿ah? Ella me está buscando. Ya, ¿a noticias para qué? Para que yo incluso pueda, como juez, solicitar una evaluación a quién. Si ustedes ya vi que ustedes son los tóxicos, ¿a quién puedo evaluar? ¿Prevención a quién? ¿A quién puede evaluar como prevención cuando dos progenitores se están denunciando continuamente en ambos roles? Muy bien, también. A los niños. Un niño que crece con padres que se denuncian, se golpean, ambos, o que están en una situación conflictiva, ambos, ese niño se ve afectado en su derecho a tener una familia y a vivir en un espacio libre de violencia. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, como prevención, claro está, que podría analizar eso de manera inmediata. Y Fernando me dice, doctora, si el sentenciado no va a sus terapias, ojo, Fernando nos habla de un sentenciado, ya no estamos solo en protección, se supone que Fernando nos habla de una sentencia penal. Y si esta sentencia penal y ha sido efectivo, Fernando, dentro del mismo establecimiento penitenciario tiene que cumplir la terapia. Es más, funciona más cuando está en cárcel las terapias porque están obligados a ir, ¿no? Es que están dentro de cárcel. Y el centro informa, bueno, en ese caso entiendo que está libre, ¿no? El centro informa al juzgado. ¿Hay forma de solicitar nuevamente se remitan? Claro, claro, claro que sí, Fernando. Doctora, nunca fui a la terapia, mire, hace 3 años me dictaron. Pides, Fernando Becerra, una actualización de medidas, así se llama. Incluso puede ser que el riesgo de la víctima ha variado. Puede ser que ya no esté tan alto. Que antes era un riesgo severo porque no había limitación económica, ahora le está yendo mejor. Claro. Pide la actualización de las medidas, Fernando, pide la variabilidad. Recuerda que eso es algo bastante importante, la variabilidad del nivel de riesgo. Y pide por ahí tus oficios también para que te dirijas al centro de salud mental. Gracias, Fernando. Y ahora Casillas nos dice, doctora, ¿y por ese tipo de violencia puede detenerse en flagrancia? ¿Puede darse la detención? Recuerden que ahora se han creado todos esos jueces, esos juzgados de violencia, ¿no? Perdón, de violencia de flagrancia. Y lo que más funciona ahí es el tema de violencia. Raúl nos cuenta un caso real, de la vida de real, sacado de La Rosa de Guadalupe. A ver, la mujer pone denuncia por violencia, indica que su esposo la maltrata todos los días, así que conceden medidas, orden de alejamiento. Recuerda, Raúl, que aquí tiene que haber audiencia. Si no hubo, apela y di, mándeme a mi audiencia antes que usted me emita la medida. Muy bien. Ante eso, el esposo le solicita el divorcio. ¿Será causal? ¿Qué causal del 333 es causal el hecho de que el denunciado pueda utilizar causal de divorcio? ¿No será que la víctima puede utilizar y aperturar justamente la causal? No el denunciado. Por hecho propio está prohibido. Analiza bien eso, ¿correcto? No, que doctora fue este.
Ya ha habido separación de hecho. Ah, esa es otra cosa. Quien haya sido el culpable de la separación de hecho, incluso ha salido recién una resolución, una decisión judicial que dice no importa quién fue culpable, cuando ha habido separación de hecho, es decir, ya por el decurso del tiempo, no se declarará cónyuge culpable ni cónyuge inocente. En esos casos, debido a que es por la propia separación de hecho. Raúl, es que la víctima no está obligada a querer denunciar, no está obligada a querer divorciarse. Lo que sí te va a servir es que ella, sabiendo de los hechos de violencia física, no activó el divorcio, es decir, perdonó. Y eso funciona. El perdón en ese tipo de hechos, en protección y en penal, no funciona, porque el perdón no quita ni retrocede el proceso, pero sí funciona para el divorcio. Claro, si tú dentro del plazo, recuerda que hay incluso caducidad para activar esa denuncia por violencia física y que conlleve luego en un divorcio. Las causales son expresas. El 333 numeral 2 es el de la violencia física, específicamente, pero solamente cuando lo activa quién, la víctima, para que acceda justamente a ser cónyuge inocente. Es que Raúl, así como este esposo que ya no desea estar casado y más o menos te dio de que busques mis clases de divorcio en Udiápolis, Udiápolis más divorcio Tania Bocanegra, y ahí vas a encontrar. En este mundo, Raúl, mucho de lo que estamos conectados aquí, sin hechos de violencia, ya no quieren estar casados. Lastimosamente, el sistema peruano, cuando tú accedes a casarte, divorciarte es una tarea, Francisca, bastante complicada porque el propio sistema prohíbe que se dé un divorcio. Déjala, dice César, déjala, pero solo por el decurso del tiempo, César. Y recuerda que por el abandono de hogar, César, también podría darse una causal. Imaginemos que tengas bastante dinero en el tema de las sociedades gananciales, ya que has generado. Recuerda, remuneración es bien social o bien propio. La remuneración social. Así que es de ambos, ¿correcto? Y el dinero, remuneración, va a impedir a que muchas veces la víctima de violencia sexual quiera aceptar el divorcio. Claro que sí, pasa. Pasa situaciones porque el sistema te obliga a que por más que tú analices el tema económico, porque cónyuge culpable y cónyuge inocente no es simplemente que yo me voy como divorciado culpable y como divorciado inocente, no, la consecuencia económica de haber tú sido declarado culpable del divorcio. ¿Ah? Analizar. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo vamos con el tiempo? A ver. Doctora, entonces, usted me ha dicho, ya acá en los niveles de riesgo respecto a nuestro niño, niña, adolescente, ya de por sí, el nivel de riesgo cuando se mide en grupo vulnerable, niño, niña, adolescente, es un grupo vulnerable, claro que sí, solo por el grupo etario. Eso podría conllevar a que tu nivel de riesgo sea de moderado para arriba, porque el hecho de violencia recae en un niño. Podría variar. Doctora, pero si es mi hijo hecho de violencia física que nunca más, doctora, sí lo golpeé porque no hizo la tarea y él es muy malcriado, está rebelde, sí lo golpeé, pero nunca lo voy a hacer, nunca más. Claro, puede ser que no pase nunca más. Es más, la idea es que no vuelva a pasar, que por eso vas a protección. Pero el hecho ya se dio y ese hecho tiene una sanción. Y ese hecho también podría ser analizado respecto a la posibilidad de que vuelva a hacerse o no. ¿Correcto? Entonces los niveles de riesgo pueden variar. Uno, y esto es clave para esos casos que por ahí salen a veces en la televisión. A ver, cuando es leve y necesito audiencia, ¿verdad? Baja probabilidad de que vuelva a suceder luego de una denuncia. Ya me denunciaron. Uy, ¿puede volver a proceder a hacerlo? ¿O realmente el impacto de la denuncia puede hacer que esto nunca más vuelva a suceder? Claro que sí. Solo con el impacto de la denuncia. Es una pregunta muy, muy común en la audiencia. Señora o señor, después de haber denunciado, ¿ha vuelto a ejercer otro tipo de violencia? No, doctora, ha sido un real escarmiento, solo la denuncia. Mm, ¿Me sirve eso para nivel de riesgo? Sí. Baja probabilidad de recurrencia del hecho. Que vuelva a suceder es bien bajo, bien improbable. Bajo impacto del hecho.
Tú eres una relación de pareja, no quiere que yo trabaje, me limita, me dice que esto, que el otro, pero yo ya conseguí un trabajo, doctora, pero igual tengo que denunciar que él me ha estado, antes de que yo consiga el trabajo, diciéndome que si yo voy a conseguir trabajo, me olvide de él, ya no le voy a pasar pensión a mis hijos, porque como yo ya trabajo, entonces que ya yo pague la pensión. Podría por ahí configurarse algún hecho de sometimiento, pero hay un bajo impacto del hecho. Es una mujer que ya está trabajando, o es un hombre que ya está trabajando, que tiene una dependencia, pero solamente de 2 hijos o un hijo, que las condiciones dentro de que existen factores protectores de familia o integrantes del grupo familiar, tiene una familia amplia, con entorno seguro de crecimiento, entonces todo eso va a conllevar a un nivel de riesgo leve. Y como es leve, tengo que hacer audiencia. Doctora, pero si es moderado, en el moderado también, claro que sí. En el moderado también estoy obligada a hacer audiencia. Pero recuerda que aquel impacto más bien podría ser un poquito más. Y la víctima no tiene todos los entornos de protección. Tal vez ella sí tiene mamá, papá, abuelitos, pero están en la sierra y ella vive en la selva. Ah, podría moderado porque los factores se identifican algunos, pero podría darse, correcto. El tiempo de ocurrencia del hecho es de mediano a largo plazo. O paremos orejitas aquí. El tiempo de ocurrencia del hecho denunciado, analicemos hace cuánto tiempo pasó, es de mediano a largo plazo, moderado. ¿Requiere audiencia, señores, en el moderado? Claro que yes. Muy bien. Ahora vamos al verdadero severo, el que sí puedes dictar sin necesidad de audiencia. Que vuelva a suceder el hecho es inmediato. Doctora, amenaza de muerte. Yo sé que tú estás saliendo con otro hombre. ¿Ah? Yo te voy a matar a ti, a tu nueva pareja. Todos los días le mandan. La siguen. Las cámaras. Ha enviado algunas cosas o situaciones como amenazas. La posibilidad de que vuelva a pasar y que encima acaben con su vida es inmediato. ¿Urgente o no? Amenaza de muerte. Necesito audiencia. Audiencia de muerte. Eh, amenaza de muerte con medio probatorio. Necesitaría audiencia. Amenaza de proyección de imágenes de contenido sexual, incluso difundidas en las capturas, donde dice, mira, estas fotos las voy a poner, adiós a tu orgullo, adiós a tu, no me acuerdo qué frase pusieron en una que dicté de manera inmediata, adiós a tu, ¿cómo se llama esto? Integridad, no, adiós a tu reputación, ahí está Heidi, adiós a tu reputación. Y le mandó captura de una imagen de ella que había autorizado cuando estaban, bueno, teniendo relaciones sexuales, habían autorizado grabarse. Y él le manda y le dice, lo voy a publicar en una red social, adiós a tu reputación. ¿Necesitaría audiencia ahí? Doctora, pero puede ser que eso sea totalmente falso, que está mintiendo. Tenemos que tener cierta justificación para el dictado de la medida porque puede ser que ese medio probatorio sea contundente. Y puedo dictar, pero mientras tanto que eso en el ámbito penal se vaya viendo, porque sigues premunido de la inocencia. Pero lo que tiene contenido sexual realmente, o tiene esa línea entre lo que es contenido sexual o indemnidad sexual, realmente ahí podría darse la prescindencia. El impacto de esa violencia es un impacto muy alto. Analicemos si es que hay impacto alto o no. Existen escasos factores protectores, es decir, no hay familia, no hay papá, no hay mamá, no hay trabajo, no hay dinero, todo falta. Existen factores escasos, mínimos o no hay. Eso es un riesgo severo. Solo acá puedo prescindir de la audiencia, solo en este supuesto. ¿Bajo la ley cuál? Recuerden, ¿cuál es la ley que modificó la 3364? Les puse mi línea de tiempo. ¿Cuál es? La ley 31 7 15 y su
regla. Muy bien, correcto. Ahora sí, vamos a hacer algunas preguntas de las que me han escrito aquí, ¿correcto? Doctora, ¿qué pasa cuando la denuncia se hace con fecha diferente a los hechos que pasaron? Por ejemplo, pasó el 25 y se hace la denuncia el 29. Recuerda que para el tema de violencia no necesito que sea el mismo día que pasa la denuncia o que sea el mismo mes o que incluso un hecho de violencia sexual de una niña, por ejemplo, recientemente le contó a su profesora que en el 2014, en el 2015, 2018, 2020 había sido víctima de tocamientos indebidos por parte de su abuelo. Necesito que ella diga, no, ¿para qué no me dijiste? ¿Para qué no me dijiste en ese momento? Es que Casillas, Ochoa, Damián, ahí ya no estamos hablando de flagrancia. Cuando no son hechos inmediatos, no estamos hablando de flagrancia. Recuerda que la flagrancia tiene un tiempo para que de cometido ese delito puedas ser detenido. Muy bien, a ver otra pregunta. Doctora, las amenazas no son vistas por la subprefectura. Recuerda, Jenny, que el tema de las medidas o las garantías, ¿no? Que antes decían garantías para la vida, estas garantías lo daba la subprefectura como una cosa inmediata. Pero recuerda que cuando estamos hablando de relación de pareja, a partir de lo que es esta convivencia o esta relación o expareja o exnovio, podría entrar claramente en el ámbito de protección a la 3364 y podrías analizar nivel de riesgo. No es obvio que tú tengas también tus garantías, pero en este día, señor, en estos días ya nadie denuncia garantías. Cuando hay relación de afectividad o ex relación de pareja, actual o antigua, vamos a lanzar el turno ya para que todos puedan hacer sus preguntas. Doctora, si el sentenciado en un proceso de omisión cumple con su condena, pero no paga la liquidación, ya no funciona cuando hay omisión. ¿Por qué? La violencia económico-patrimonial va a depender mucho de que no se active el sistema judicial a partir del proceso de alimentos. Una vez que tienes alimentos y anticipada, ya no es violencia económica. Aquí lo que tienes que hacer es activar en el ámbito de paz letrado de que ese proceso avance y si ya está en juzgado penal, también que avance. Pero adicional de eso, tú puedes pedir tus medidas de protección respecto a una cierta violencia psicológica. Por ejemplo, el hecho de que yo tenía un señor que le decía, ejercía violencia psicológica diciéndole, ya te deposité, ya he ido a cobrar la liquidación, así le mandaba, pero si todavía no me deposité, no, ya he ido a depositar al juzgado, anda. Iba la señora al juzgado y cuando estaba en el juzgado le decía, pero dime, por favor, si depositaste porque en el juzgado dicen que no. Ah, seguro porque el sistema ha estado mal, pero ya seguro mañana aparece el depósito. Y le decía, mándame la foto para yo pedirle al secretario judicial para verlo. Y así la tenía, paseando, paseando, todos los días. ¿Es violencia o no eso? Y está asociada a un tema específico de un proceso judicial. Pero acá no es violencia económica, sino acá está, ya podemos incluso determinar que esta víctima tiene una afectación psicológica justamente por este trato que le da el denunciado, ¿correcto? Muy bien, doctora, cuando son hermanos, dice, integrantes del grupo familiar, no importa si son niños o adolescentes, son adultos, y viven en una sola casa, la hermana tiene medidas de protección, pero falta Rosa más el ejemplo. Entiendo que cuando son hermanos, claro, pueden entrar en el ámbito de protección, artículo 7, integrante del grupo familiar, literal B. Siempre y cuando entre estos hermanos vivan, claro, viven dentro de la misma casa, y adicional a eso yo identifique algún rol de subordinación de uno de ellos, o por ejemplo, una de ellas tiene una discapacidad, uno de ellos tiene alguna situación que puede ponerlo a un nivel de vulnerabilidad mucho más alto. Por ejemplo, son hermanos, pero una hermana tiene 8 años y el otro hermano tiene 15 años. Y el de 15 años, perdón, 17 años. El de 17 años ejerce castigo físico en el de 8. Empieza a darle pornografía en el celular. Empieza a llevarlo a hacerlo tomar bebidas alcohólicas. Claro que sí. Este hermano, integrante del grupo familiar, puede cometer hechos de violencia en su contra. Muy bien.
Doctora, y en los casos de prueba anticipada, ¿la declaración de la víctima es suficiente únicamente para emitir sentencia condenatoria? No. Recuerda, Diana, que lo que es ámbito penal es diferente del ámbito de protección. En el ámbito de protección podría darse que una medida de protección como tal conllevaría a que la declaración pueda ser analizada, solo la declaración, pero tendría que analizar la consistencia, la coherencia y algún otro medio probatorio. Ahora es muy difícil que solo con declaración se pueda emitir una medida de protección. Ahora analiza con sanción, mucho más difícil, ¿verdad? En sanción, mucho más difícil, porque en sanción necesito reconocimiento médico legal si es que es lesión. Doctora, pero los videos son muy claros, ya, pero pasó médico legista. ¿Podrá hacerse un reconocimiento médico legal después de mucho tiempo que eso supuestamente sucedió? Hay que valorar eso. Doctora, ya, no será la lesión física, pero la lesión psicológica sí va a salir, ¿correcto? Hay que esperar a ese resultado de una pericia o el informe del equipo multidisciplinario, del CEN, tal vez, que tiene igual valor que diga que hay una afectación asociada a los hechos denunciados, ¿correcto? Indistintamente que hayan sido actuales, próximos o lo que fuese. Con eso puedo activar ámbito de sanción para que realmente exista una sanción, pero si no, en protección no necesito lo mismo, ¿correcto? Muy bien. Reader, no sé si ya me permites poder que realice sus preguntas. Sí, doctora, no hay problema. Estimados colegas, en este momento se da pase a las preguntas, pero eso sí, por favor, la pregunta ser precisa, por favor, es una pregunta por estudiante, se va a dar prioridad a los que han estado con cámara activa durante toda la sesión. Ya tengo la captura, así que primero, los que han activado su cámara durante toda la sesión. Por favor, levantan su manito y realizan su pregunta referente al tema, ningún caso particular. Y si no fuese así, entonces daríamos por culminado esta presente sesión de clase. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Presumo que no. Doctora Tania, no han levantado su manito, ningún ¿Cómo partido. no? Ahí están las manitos. ¿Cómo no, Reader? Reader, por favor. Muy bien, doctora, entonces recién están activando su manito. Entonces, estimados participantes, tenemos a Lidia, pero no tiene cámara activa. La otra también lo puede evidenciar. Lida no tiene activo su cámara, lamentablemente no se puede dar pase. Estimado Guillermo Salas, una pregunta, por favor. Puedes activar tu audio. Bienvenido. No tienes audio, estimado Guillermo, desde la tarde, lamentablemente. Eh, Oh, Lida Fernández tampoco, pero tenemos preguntas en el chat, doctora. ya, ok. Miren, cuando quiero darles la opción, listo. Bueno, hemos leído ya algunas preguntas. Señores, bueno, Reader, lo inevitable. Tendré que indicarles, señores, que me pueden seguir en mi Instagram como Tania Carolina BR. Ahí van a poder ver todas las capacitaciones que brindamos con UDEAPOLIS. Claro, solo con UDEAPOLIS. Muy bien. Señores, hay algunas preguntas que todavía me faltan responder. Ahora vamos a dar un poquito más. Sumi, bueno, que no se identificó, me dice, doctora, considerando que el incumplimiento de las medidas de protección puede afectar la seguridad de la víctima, ¿es posible que la víctima decida no asistir a las diligencias judiciales como consecuencia de este incumplimiento? Lo que podría resultar en abandono de la denuncia. Recuerda, Sumi, que acá hay dos cosas diferentes. Uno es su comportamiento de la víctima a nivel de protección y otro es a nivel de sanción. Si en a nivel de protección, por ejemplo, vemos videos y etc., 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 en los que hay supuestas agresiones en contra solo de una persona, como por ejemplo pasó, me acuerdo que hubieron videos de una mujer a la que la estaban arrastrando en el suelo su pareja para subirla a la mototaxi al salir de una discoteca, la arrastró y la subió a la mototaxi. La policía para la mototaxi y hace un acta y dice, efectivamente, todos habían visto eso, ¿correcto? Pero luego ella en la misma mototaxi dice, ya lo acompañó a la comisaría todo, pero no decidió no denunciar. ¿Era necesario que denuncie? No, porque con el acta que da cuenta el policía, anotició y igual hicieron la denuncia de violencia. Porque no necesitaba que la denuncia sea necesariamente de la víctima, recuerdo, cualquier persona que lo había visto. A nivel de sanción, la víctima ya no acude a la evaluación psicológica, no acude a la evaluación médico-legista. Entonces, ¿cómo el fiscal va a acusar si no tienen esos medios probatorios? Estás fofo eso. Entonces no puede hacerlo.
Y en el ámbito sanción, eso se cae al suelo. Pero en protección, doctora, pero sí, ella se ha desistido. Ella no quiere seguir la denuncia. Sí, pero en protección yo tengo la obligación de dictar una medida de protección si es que identifico un nivel de riesgo extremo por ese hecho visible en el que en el acta se deja constar, los testigos, incluso el solo hecho de que ella diga, no, yo voy a regresar con él porque él ya no lo va a volver a hacer, me da un indicio razonable de que ella quiere continuar en el ciclo de violencia. Y es mucho más peligroso si no dicto la medida porque puede ser que lo vuelva a hacer, que si vuelve a golpearla esta vez ya no solamente la jalonee, sino que incluso la pueda matar. Entonces tengo la obligación en protección, por más que ella quiera retroceder los actos, por más que ella diga que no lo va a continuar, a diferencia del ámbito de sanción. Reader, creo que han levantado dos personas la mano, no sé si le das pase o si no sigo con las del chat. Me Sí, indicas. doctora, tenemos una pregunta por también TikTok. Nos dice, doctora, si en el juicio en el juez dictó medida de protección y en la fiscalía se archiva la investigación, ¿cómo queda la medida de protección? Correcto, Gracias. eso lo hemos resuelto, gracias Reader, eso lo hemos resuelto hace un ratito. No tiene una incidencia, ni la sentencia absolutoria, ni el archivo de fiscalía de manera inmediata en dejar sin efecto las medidas, porque el dejar sin efecto requiere audiencia y requiere evaluación del riesgo. Son ámbitos paralelos, son ámbitos independientes. Muy bien, a ver, otra preguntita Gracias, por acá. doctora. Tenemos a Flor Ángel. Flor Ángel, por favor, activas tu audio. Por favor, también hago mención siempre una pregunta por estudiante relacionada al tema y puntual. Gracias. Estimada Flor, Flor Ángel, ¿puedes activar tu audio? Ahora Bien, sí. Sí. Ok. Doctora, buenas noches. ¿Cómo estás? Excelente ponencia, doctora. Yo tengo una gran duda. Hemos Adelante. hablado de los tipos de violencia, ¿no? Violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial. La violencia física, psicológica y sexual está tipificado en el artículo 122b del Código Penal. Pero ¿cómo se sanciona la violencia económica y patrimonial? Es, por Excelente favor, pregunta, excelente. ayúdeme. Excelente. Y mis alumnos que han asistido a algunas clases mías ya hace un tiempo con Udiápolis van a dar respuesta. ¿La violencia económico-patrimonial se encuentra tipificada en el Código Penal? ¿Sí o no? Adelante. Le ubicamos, River, al que nos da el artículo. No existe, no hay opción, Reader, no asustes, no te asustes. No hay opción porque no hay artículo, porque no está tipificado, ¿correcto? No se encuentra tipificada la violencia económica. Y por eso es que un poco a veces asusta cuando queremos insertar tipos que no tienen sanción penal. Doctora, pero ¿cómo va a decir usted que la violencia económica no tiene sanción? Si es que tú la asocias a la violencia psicológica, sí. ¿Puedo ejercer violencia económica sin ejercer violencia psicológica? Si yo empiezo a limitarte y decirte, solo te voy a dar 10 soles diarios para la comida, si yo empiezo a utilizar tus tarjetas de crédito sin tu autorización, si yo llego y como parte de la violencia rompo tu celular porque encontré un mensaje de otra persona, lo tiro al baño, lo tiro por la ventana el celular, rompo tu televisor, tu refrigerador y todo lo demás porque me dio mucha rabia que yo pienso que tú me estás engañando con otra persona, ¿me centro solo en lo económico patrimonial? O adicional a esa violencia económico patrimonial, violencia psicológica o incluso física. Por eso usted no puede analizar los tipos de violencia como islas, sino pueden ser relacionadas. Y usted relaciónela justamente a la psicológica, ¿correcto? O a la física, porque puede ser que vino y ejerció violencia económica, pero rompiéndote el televisor y te salpicó algo o te empujé para que, gente, alguien vino a querer romper mi televisor, la primera reacción es no lo hagas. Y yo pongo mis manos, no lo hagas, y él viene y me empuja y me lanza contra la pared. Ejerció violencia física. Y pueden detenerlo por flagrancia, por esa violencia, sí. Y vuelvo a dar una ampliación a Flor. Podré detener como efectivo policial cuando me digan, me han cometido ahorita violencia económica o patrimonial, venga y deténgalo en flagrancia, ¿puedo? ¿Se podrá? No, porque no hay tipo penal. ¿Cómo voy a detener en flagrancia por algo que no está tipificado? Pero mal mis policías, porque a veces yo a los PNP les digo, asócielo, diga,
Pregunte. ¿Acaso no puede preguntar? ¿Acaso está obligada la víctima a saber cuál es su tipo de violencia? Ella puede ser violencia económica porque, por el tema del dinero, pero realmente lo que tiene es una violencia psicológica. Y Liz, licenciado, Jaime Arista, ¿lo puedes volver a pegar tu pregunta para poder, o alzar tu mano para poder leerla? Porque ya se perdió en los más de 400 conectados que hubieron hace un momento. ¿Puedes pegarlo nuevamente, por favor? Tenemos todavía unos minutitos. Muy bien, doctora. Estimada Elizabeth, buenas noches. Por favor, una pregunta. Gracias. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Qué gusto, con gusto de estar escuchando su charla, muy buena. Doctora, consulta, para el presunto agresor siempre hay para él lo que es la medida, las medidas que se dan en forma obligatoria. Él sí o sí tiene que él recibir, está yendo al centro, ¿cómo se llama? Un centro de salud para poder seguir su tratamiento y a la víctima en sí no le damos, pero para evitar ese ciclo de violencia que hay, porque pasa un tiempo y se vuelven a juntar, ¿no sería también que en ella también sea obligatorio y lo Apercibimiento. que darle obligatorio y darle a ella un tratamiento psicológico más que todo de empoderamiento para que ella pueda Pero dejar de estar. podría hacerle obligatorio a ella. O sea, ¿cómo genero obligatoriedad en ella? Porque no le puedo ejecutar apercibimiento, pero la respuesta podría llevarlo usted, como a veces les comento, ¿qué pasa si hay hijos? Y si la víctima sigue sin ir a la terapia y sigue retornando con el denunciado y están en ese ciclo de violencia, ¿qué les dije? Pueden poner en afectación, posible afectación a los niños dependientes de ambos que viven dentro de una casa en la que sus padres se masacran. Claro. Y puede ser que yo obligue a la víctima a que vaya, porque si no, puede incluso ella, de ser víctima, convertirse en supuesta agresora de violencia contra sus hijos por estar dentro de ese ciclo. ¿Podría darse o no? Claro. Entonces, si usted quiere por ahí obligar a la víctima, hay un punto importante que son justamente sus dependientes. Incluso no solo hijos, ¿ah? Estimada amiga, ponlo más allá, Elizabeth. Imagínate que vivan en la casa de los suegros, que es el típico caso o no, y se da. El suegro es adulto mayor, tiene problemas de esquizofrenia, tiene problemas de esto, y estos como se andan golpeando y todo, y el señor está a punto tiene una afectación muy grave, o se tienen un susto, un pánico, porque siempre que se golpean se matan. Eso yo escucho en audiencias, señora, doctora, yo no puedo vivir más ahí, pero no tengo la condición económica, no tengo esto, tengo que vivir ahí. Es más, doctora, es mi casa, pero ¿por qué no los vota? Qué fácil, ¿no? A veces no pasa así. ¿Cuántos adultos mayores realmente, siendo su propia casa, tienen que soportar los golpes o los maltratos que entre ellos se dan, entre los propios cónyuges o los convivientes, o incluso también las limitaciones que ejercen porque están afectando el desarrollo libre de violencia de estos adultos mayores, cuya sola existencia debe ser garantizada por sus propios hijos, de que sus días de adultez mayor lo pasen dentro de un espacio libre de violencia? Entonces, cuando hablo de dependientes, hablo de hijos y de adultos mayores en el caso de progenitores, ¿correcto? Y por eso te digo, una buena forma sería analizar mucho más amplio y pedir que intervengan en el proceso nuevos sujetos pasivos a partir de la data de tanta denuncia de ida y vuelta de madre y padre o de progenitor, por ejemplo, amplío, porque por prevención puede ser que estos niños estén viéndose afectados. Llamo a audiencia y entrevista al niño, niño, adolescente. ¿Qué me irá a decir? Mi mamá muchas veces esto. Ah, entonces nuestra víctima podrá pasar a ser denunciada, pero por violencia a sus hijos, ¿o no? Podría darse. Podría darse. Entonces, por ahí es una buena herramienta que se puede utilizar. Gracias, Elizabeth. Muy bien. Muy bien, doctora, gracias. Tenemos a Víctor Vizcarra. Estimado Víctor Vizcarra, por favor, una pregunta. Gracias. Doctora, como usted ha mencionado, la violencia psicológica para los niños en el torno de los padres se vuelve Podría ya, darse. se puede dar, se da una ya frecuente, ¿no? Y en ese caso, las medidas de protección serían para los niños, ¿no es cierto? Entonces, Ampliada, ampliada. ampliada. Entonces, ellos podrían ir a un sitio de Albergue, recuperación, albergue, ¿no? Podrían ir a ellos. pero recuerda que las medidas que se puedan dictar en razón de niño, niña y adolescente tienen algo importante que es la
progresividad. Tú no de frente porque los padres se están masacrando, al niño lo saco de su entorno familiar, lo extirpo como un cáncer y lo meto a un albergue. Disculpen el término, no funciona así. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Estructura de entorno de familia. ¿No tiene abuelo? ¿No tiene abuelo materno, abuelo paterno? ¿No tiene otro integrante del grupo familiar? ¿Tía materna? ¿Podría dictarle una medida a favor de este niño y que dentro de esta familia acogedora, dentro de este espacio de cuidado, red familiar, Jenny, importante, agotada la red familiar, solo bajo ese supuesto podría yo analizar que este niño se ha ingresado o alejado de su entorno, ¿correcto? No podría dictar de manera inicial, porque esto. ¿Recuerdan el caso Melissa Paredes, ah? El caso Melissa Paredes en el que yo siempre hablo un poco de la farándula, porque para que usted se acuerde, el caso cuando ella, ante ese conflicto, ambos empezaron a denunciar, incluso con hechos de violencia sexual. ¿Recuerda cuando a Gato Cuba le dijeron que había realizado tocamientos indebidos en contra de su hija? No era cosa menor. Entonces, ¿qué sacó el comunicado del Ministerio de la Mujer? ¡Hey, cuidadito, padres! Ambos están denunciando por hechos ya un poco que no estaban tan ajustados a la realidad. Entonces, la unidad de protección o el centro de emergencia mujer evaluará y analizará tal vez una posible desprotección, ¿no? Pero eso es un procedimiento progresivo, no es de manera inmediata. Primero, dictó incluso que la abuela materna, la mamá de Melissa, esté al cuidado, y de ahí ya cambió la medida. Recuerda que la variabilidad en familia es cada cierto tiempo hay que revisar incluso de oficio. El juez de familia de oficio tiene que evaluar la variabilidad de la medida. No es que dicto la medida y nunca más nos echamos a dormir y nunca más regresamos. No, hay que evaluar la variabilidad, sobre todo cuando es niño, niña, adolescente. Estamos obligados a evaluar que si dictaste la medida de sacar a este niño de su espacio familiar, evaluar si es que sigue siendo esa medida la más adecuada. Si no, tienes que variar la medida de manera obligatoria. Bien, señores, estamos ya próximos a cerrar la sesión. Reader, usted tiene la última palabra. Gracias, doctora. Estimados colegas, si no hay una pregunta, pero ya saben quiénes han estado con su cámara durante toda la sesión, porque eso es lo más justo, ¿correcto? Entonces, doctora, presumo que todo claro. Muchas gracias. Y, doctora, nos vemos en una próxima sesión de clase. Cuídese, siga pasando muy bonito por Arequipa, disfrute porque se lo merece. Y bueno, Reader, te corto un ratito, les cuento, señores. Aquí en Arequipa me han pedido una infinidad de fotos, la verdad que he llegado así corriendo, y muchas personas me han dicho, doctora, y no me dejarán mentir acá mi público que está por este lado, mi público, mi amiga, mi mejor amiga que siempre me acompaña, todos me decían, doctora, de Udiápolis, doctora, yo la ubico de Udiápolis. De verdad, qué gusto, Reader, qué cariño tan grande de los estudiantes de Derecho, de los profesionales de Derecho, que por esta plataforma, por esta familia Udiápolis nos identifiquen. Y eso que yo quise pasar en la noche, porque ahorita ya la conferencia fue en la mañana, de un poco de incógnita. Doctora Udiápolis, doctora de Udiápolis. Entonces yo, de verdad, estoy muy agradecida por ese cariño. Así que gracias.